minutos porque el mundo está mirando hacia los Estados Unidos, el fin de la era de la presidencia de Donald Trump. Hoy el diario El Observador titulaba "Se terminó el reality show" y ponía allí una careta en el piso de Donald Trump, y lo que significa la presidencia que comenzó hace algunos minutos de Joe Biden. Desde el punto de vista simbólico también es muy fuerte todo lo que allí está sucediendo. Y bueno, por supuesto que también hay opiniones por lo que significó el estilo de Trump, que ayer se jactaba de ser el único presidente de la historia de los Estados Unidos que no comenzó ninguna guerra, dijo, y le pidió a los norteamericanos que rezaran por lo que se viene. Y Joe Biden hizo una cantidad de promesas interesantes, según nos decía Daniela Brasisca. Sí, bueno, primero, para mí Trump fue de las peores cosas que le pasó al mundo, vergonzoso, un payaso gobernando el mundo, nefasto en todo lo que hizo. Es cierto, no comenzó ninguna guerra, pero no nos olvidemos que separó padres y hijos y que la guerra la hizo contra los mexicanos, contra los latinos, o sea que las guerras no son solo enfrentamientos bélicos, también pasan por otro lugar. La noticia principal es que por suerte la toma de mando se hizo sin mayores disturbios, que era una de las grandes preocupaciones. Después de lo del 6 de enero. Exactamente, por eso estaba todo blindado alrededor y una ceremonia muy particular. Hay propuestas muy interesantes de Biden que tienen que ver con subsidios a los sectores más afectados con la pandemia, con un aumento del salario mínimo, un aumento muy importante además, medidas que pueden catalogarse quizás, si queremos fragmentar ideológicamente las cosas, como muy socialistas. Sabemos que no lo es, por supuesto, porque prácticamente no existe en Estados Unidos. Tiene sus contras este hombre, ¿no? Apoyó guerras en su momento, también todos cambiamos. Me parece que es un hombre que ha sufrido a lo largo de su vida golpes muy duros, ¿no? No nos olvidemos el accidente que le hizo que perdiera la vida a su primera esposa y su hija, el fallecimiento de su hijo después. Se le ve una mirada de un hombre que ha atravesado momentos muy complicados. Hay muchas cosas de las que por lo menos yo no tengo conciencia de que haya hablado, no lo recuerdo. Estuve en Cuba hace un año y los cubanos, que todos sabemos la situación que viven, producto del estado en el que está el pueblo cubano, decían: nosotros éramos uno cuando estaba Obama y después de la llegada de Trump estamos muertos de hambre, pero literalmente Cuba está muerta de hambre. Esperemos que una de las cosas que le permita es por lo menos tener un poco más de dignidad al pueblo cubano, que los bloqueos no sean tantos, que se quiten todos los barcos que hay en las bahías y que permita que Cuba se maneje entre los cubanos y su gobierno, que tienen bastante para resolver. De eso no ha hablado, ojalá lo haga y seguramente todo lo que venga va a ser mejor que lo que hizo Trump. ¿Camino? No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar la crisis a la que nos enfrentamos. Es por eso que hoy me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones audaces y alivio inmediato a las familias estadounidenses. Este es el tuit, el primero que escribe Biden en su condición de presidente de los Estados Unidos. Bueno, de alguna manera me parece que es ingenuo suponer que quien conduce a Estados Unidos no incide en el planeta todo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Soy de los que cree que, aunque se trate de otras naciones, a mí no me da igual quién gobierne. Yo me peleé con muchos amigos, amablemente, ¿no? Discutí con muchos amigos cuando entendía que Estados Unidos gobernado por Barack Obama era una buena noticia para el planeta en líneas generales y sin romanticismos exagerados ni ingenuidades absurdas, pero era una buena noticia, mucho mejor que la que significó, por ejemplo, George W. Bush, que me parece que fue una mala noticia para la humanidad. Del mismo modo, me parece que se termina la presidencia de un individuo con muchas más oscuridades que luces, pero sin embargo a mí me parece que hay que prestarle mucha atención a quienes lo llevaron a la presidencia de la República, al discurso que él expresa, a las ideas que él representa, a esa mirada de supremacía de una nación con relación a otro, que encontró caldo de cultivo perfecto en ciudadanos a los cuales la globalización definitivamente los trató mal. Y ese es un asunto que la política está obligada a tratar en cualquier dimensión, en cualquier nación, y creo que es tarea de los Estados Unidos y de sus nuevas autoridades tratar de llegar a ese público, despejando que la incomodidad y la mala calidad de vida nunca puede ser ni debe ser tentación para los regímenes o las conductas autoritarias. ¿Pero?
Creo, me quedo allí en lo que está diciendo Ale, creo que es el principal desafío que tiene este presidente, tratar de lidiar con esta división. Asume en medio de un país que está dividido, porque bueno, desde aquí nosotros podemos ser muy críticos con Trump, pero lo votaron muchos millones. 70 y pico. Exactamente. Y se va Trump hablándole a estos que los votaron y viene Biden hablándole justamente a esos mismos que creo que son hoy el gran peligro de Estados Unidos, más allá de la pandemia y más allá de la economía, ¿no? Trump les dice, voy a volver. Se va prometiendo que va a regresar y recordando que fue el presidente más votado y bueno, diciendo que va a rezar para que tenga suerte el gobierno que entra. Y Biden habla de, voy a ser el presidente de todos los estadounidenses, apela en su discurso luego de jurar a la unidad nacional y habla de racismo y de nacionalismo exacerbado como dos cosas que tiene que combatir. Al mismo nivel que habla de la cantidad de fuentes de trabajo que se perdieron, de la cantidad de más de 400.000 fallecidos por la pandemia. Él incluso menciona allí un ejemplo que creo que es muy contundente. Dice, murieron más personas, más estadounidenses que los que fallecieron en las guerras, en la Primera y Segunda Guerra. Entonces, realmente me parece que ese asunto que maneja Ale es importante para Estados Unidos y para el mundo, porque el fenómeno que vive Estados Unidos de radicalización de los extremismos no es un fenómeno aislado, se ha dado en el continente europeo, se ha dado, bueno, también en nuestro continente, y lo que sucede en Estados Unidos creo que es una señal bien importante. Una cosa que dijo también, que creo que si todo termina como por lo menos cuando nos sentamos aquí estaba todo tranquilo, sin incidentes, triunfó la democracia, dijo Biden, porque recuerden que hace una semana atrás estábamos todos pensando qué va a hacer este hombre, ¿no? Trump, que al final, bueno, de momento lo que hace es no participar de la ceremonia de cambio de mando, que también es una señal preocupante. Se va de la misma manera que ejerció su gobierno, siempre tratando de dinamitar las señales democráticas, los puentes de diálogo, y tratando de ir en contra del sistema político, ¿no? Él reivindicaba en su discurso de despedida, yo no soy político, sin embargo di todo lo que pude, siempre con ese discurso antisistema que no le permite siquiera entregar el mando, que creo que es un tema realmente, una señal más de lo preocupante que fue todo esto, no solo lo que vimos en el Capitolio, sino el constante cuestionamiento al sistema democrático. El vicepresidente sí estuvo. Sí. 75 millones de votos, ¿no? Sí. No es poco. Tuvo 232 representantes en el colegio electoral contra 306 de Biden. Biden superó por 36 los que necesitaba para ponerse en presidente, para asumir la presidencia. Creo que eso habla de un respaldo a Trump también bastante importante, por eso estoy con Alejandro. Ojo, las ideas de Trump, que es, para mi criterio, es un populista de derecha, pero así como hay populistas de izquierda gobernando en el mundo, dictaduras como la de Cuba o la de Venezuela. Sí, pero los cubanos no bloquean otras. Estados Unidos. Pará un poquito. Yo te escuché, como siempre, atentamente, con todas las antenas. Cuba es una dictadura, la más larga de la historia, hace 60 años, y está gobernada por populistas de izquierda, más que populistas en este caso, dictadores de izquierda. Pero hay otros populismos que han intentado. Yo el otro día decía el trumpito criollo a Juan Sartori. Creo que esa es la representación. Juan Sartori un poco es esa imagen que a mí me da. Lo que sí creo es que demonizar a Donald Trump y decir fue el peor presidente de la historia, me parece que es un exceso. Creo que terminó muy mal, terminó en forma patética, pero también es cierto que Trump le imprimió al mundo una acción disruptiva que me pareció a mí por lo menos medio interesante, ¿no? Que es el cuestionamiento a los organismos multilaterales, es decir, sacudir un poco el statu quo, decir, bueno, acá cómo es, y la principal potencia, y China, y bueno, y los enfrentamientos, que siempre se dieron en buenos términos, que siempre con agresividades de uno y de otro, porque el dictador chino o el populista de derecha americano tuvieron varios enfrentamientos, pero para mí fue un tipo interesante. De hecho, en los Estados Unidos
tuvo un respaldo muy importante, incluso a pesar de todas estas cosas que se señalan como que es la quinta esencia del demonio. No se usan las mismas varas para juzgar a unos que a otros, se habla con una contundencia de Trump y sin embargo cuando se habla de Maduro son prácticamente que van de rodillas. No estoy hablando de nadie en particular acá, lo estoy diciendo en general, en términos generales. Y no sé, Trump seguramente va a tener credenciales como para volver a hacer carrera política porque tiene respaldos populares importantes y en eso me afilio a lo que decía Alejandro. Ojo con dejar de desatender a la gente que representó Trump. Ojo con dejar de atender a la gente que representan caras que a nosotros eventualmente no nos gustan, de uno u otro lado, no importa, pero que representan a mucha gente. A veces creemos que lo que nosotros pensamos es la iluminación y sin embargo hay mucha gente que piensa distinto. No solo son 75 millones de votos, sino que seguramente el cambio de actitud del 6 de enero en su discurso, esa bajada a revoluciones fenomenal que hizo Trump y a apaciguarse, tiene que ver también con que ya está a mitad de camino de su segundo juicio político. Si el Senado, que tiene mayoría demócrata, votara el juicio político, le impide justamente el presentarse a cargos en el futuro. Entonces también hay que ver, le están condicionando hoy el futuro político de Trump, está en manos del Parlamento. Sí. Y bueno, entonces está creo que, claro, pues digo, a lo que voy que Trump quizás no cambió de idea, sino que simplemente ha sido un poco más educado en la medida de tratar de ser un poco más condescendiente con quienes tienen su futuro político en su voto, ¿no? Claro, pero cuidado con creer que, por ejemplo, si el devenir de este juicio político fuera que él no se va a poder candidatear más, que no va a poder acceder más a cargos públicos. No sabes cómo repara. Que las ideas que él representa van a morir con esa medida. El asunto es que si no es Trump, será otro. De fuera, más pintoresco, menos pintoresco, más millonario, menos millonario, pero el problema es otro. El problema es que lleva a las personas a querer, que te digan que, cerremos las fronteras porque el trabajo es para nosotros. No, y para muchos, si no hubiera habido pandemia, fue tan malo el manejo de la pandemia que hizo Trump, ganaba las elecciones. Sí, probablemente. Bueno, recordemos que en general es lo que suele ocurrir en los Estados Unidos con los presidentes en funciones, que vuelven a candidatearse, ¿no? En realidad nosotros yo mismo puse arriba de la mesa el hecho de que representa a millones y millones de individuos. Bueno, en fin, no voy a repetir, además otros compañeros han manejado esa idea. De todas maneras, para mirarlo estrictamente desde la perspectiva histórica, tuvo una muy mala votación tratándose del presidente en funciones, ¿se entiende lo que digo, verdad? Son muy pocos los presidentes que fueron a reelección y perdieron la elección, es el caso de Trump. De todos modos, me parece que está bien lo que vos señalás, este retroceder en chancletas que luce más que nada como una estrategia de carácter legal, es francamente poco creíble y bueno, y como gesto de... Porque además no solo tiene que ver el marco ideológico, sino también tiene que ver el marco de su comportamiento, ¿no? Es definitivamente una persona mal educada, ¿no? Es una persona mal educada y además, como decíamos en el barrio, es un mal perdedor, ¿no? Porque justamente la institucionalidad, la democracia, las repúblicas funcionan en base a las diferencias. El paraguas de la república tiene que ser lo suficientemente amplio para abarcar a todos, a los que piensan como los gobernantes y a los que piensan muy distinto a los gobernantes. Y es a través de la norma y la ley, usando la política como la verdadera arma, que se llega a las mejores síntesis. Pero vos, cuando perdés y ni siquiera vas a la asunción porque perdés, me parece que es un gesto por demás elocuente de lo que en el barrio llamábamos el mal perdedor, ¿no? El caprichoso nene de papá millonario que sigue siendo un insolente desde la perspectiva humana. Lo que no significa que hay que despreciar, ni mucho menos, empecé diciendo eso, la corriente de pensamiento que él representa y que tiene atrás a millones de individuos, no solo en los Estados Unidos, en muchas partes del planeta, que creen que de pronto si no son satisfechas sus demandas, la opción de saltearse la democracia y la libertad
pueden llegar a ser válidas. Y ese es un asunto verdaderamente inadmisible. Si tenemos en cuenta que para muestra basta un botón, está la última llamada de Trump, esa que se hizo pública pidiendo que apareciera de algún lado un voto. Si esa es la forma en que cierra su gobierno, si esa es la forma en que se maneja, ¿cómo debe haber sido ese gobierno? A mí me da pánico pensar cómo se debe haber manejado con sus contactos multimillonarios basados en el poder económico ante cualquier tipo de legalidad o de respeto hacia la dignidad humana. A mí me parece, yo voy mucho más allá, me parece un ser nefasto, me pareció absolutamente nefasto desde el primer día su campaña y también voy un poco más allá, me parece que más allá de atender a las personas que entienden que Trump o Bolsonaro son representantes de algo, gubernamentalmente hablando, deberíamos empezar a trabajar en por qué esas cabezas piensan eso y a tratar de cambiar esas conciencias que hoy apoyan entrar de vivos, pensar que porque son una raza superior todos los demás no existen, cuidar el trabajo, hacer muros. Habrá que trabajar mucho en Estados Unidos, habrá que trabajar mucho en Brasil, habrá que trabajar mucho en Latinoamérica porque realmente cada vez parece que hay más y en de esas Uruguay cabezas también. Bueno, mi pregunta ahora, para terminar, era ¿qué piensan ustedes de lo que fue el vínculo con Uruguay y qué es lo que piensan ahora de lo que puede ser el vínculo de Estados Unidos, la diplomacia norteamericana en la era Biden? Yo me acuerdo cuando ganó Mujica la presidencia de la República, Sanguinetti dijo, vamos a extrañar a Tabaré Vázquez. Yo espero que con el triunfo de Biden no terminemos extrañando a Trump. Juliana Reynoso está allí como asesora, ¿no? Yulisa Reynoso está como asesora, le tiene mucho cariño a Uruguay, así que por ese lado, no sé, yo entiendo que todo lo que pueda estar después de este hombre va a ser mejor. Y si nos afecta o no, de todos modos al mundo lo va a terminar beneficiando que haya un ser humano con una trayectoria política, porque a los 30 años fue senador y porque creo que es mucho más humano que el mono con escopeta que gobernaba Estados Unidos, así que seguramente todo sea mejor. Que al final Ojalá. capaz que para muchos terminó siendo mucho más tranquilo de lo que pintaba, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que ni siquiera le dio el coraje, que todo se quedó en tintas medias en muchos casos. Muy que machista, era mucho... ¿no? Era muy machista, ¿no? No sé, la verdad que ni siquiera me detuve en eso, me parece que hay cosas No, mucho más pensé que graves estaba incluso. dentro de tu análisis, ¿no? No, es nefasto desde todo punto de vista, ni siquiera tiene que ver con una cuestión Bien, de bien, género. bien. Era clara. Y hay muchos machistas que me caen bien además. Ale. No, me permito decir, porque claro, fue tan rápido esto y además uno se olvida de cosas, que me parece para nada chica la imagen simbólica y lo que representa desde el punto de vista político e histórico que Kamala Harris sea la vicepresidenta de los Estados Unidos. Me parece que es algo a estudiar, a apreciar y valorar, y me parece que muestra la mejor cara de los Estados Unidos, que como toda gran nación está lleno de buenas caras, que desde ningún lugar del prejuicio deberíamos tener inconvenientes en valorar, admirar y, ¿por qué no?, seguir el ejemplo. En cuanto a lo que vos preguntabas más temprano, históricamente los republicanos han sido más liberales que los demócratas. Eso, desde la perspectiva encuentros con otras economías, podría traducirse a que países como el Uruguay podrían tener mejor vínculo económico y comercial con los Estados Unidos en la medida que estos estuvieran gobernados por republicanos, es decir, Claro. con los que prefieren economías más liberales, con estados más pequeños, con Menos proteccionistas. Menos proteccionistas. menos proteccionistas y con estados más ausentes, etcétera, es otra charla. Sin embargo, justamente las características de Donald Trump eran bien distintas, porque más bien lo que él enarboló era una mirada más proteccionista, justamente con la peor síntesis que de mi perspectiva puede generar la política, y es el proteccionismo sumado al chauvinismo y el nacionalismo, generando la idea de que nosotros somos los unos y los demás que vivan en el patio trasero, ya no solo América, ¿no?, que era la histórica. A mí ser la policía moral de los presidentes y de la gente, la verdad que esos cuestionamientos de orden moral que se hacen, me parece que me queda medio grande. Yo no voy a hacer eso. Pero en todo caso, si lo hiciéramos, teníamos que hacer esos cuestionamientos morales parejos, para un lado y para el otro. Tendríamos que hacer cuestionamientos morales, porque dice Diana, habría que ver las cabezas de esos que votaron por Trump y haber que hacer un trabajo ahí. Bueno, hay que hacer un trabajo ahí, pero hay que hacer un trabajo también en las cabezas que apoyan a Maduro o a Daniel Ortega o la dictadura en Cuba. Hay que hacer un trabajo
serio. En todo caso, si uno se pusiera en policía moral. Pero yo creo que... ¿No podemos hacer un programa para hablar de eso? Porque tengo No, tanto no. para Bueno, contestarte, la Marguerite. producción anota el tema. No, No, pero ¿por ahora, qué? A ver, de hecho, ¿Por qué un programa? Porque Policía Moral es Estados Está bien, Unidos. pero- digo. Perdón, Jaime. No, 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 ahora de cerremos, hecho, tenemos que cerrar. me parece que justamente tú lo definías más temprano. Los populismos no son ni de izquierda ni de derecha, no son exclusividad de nadie. Decirle a cierto segmento de la población lo que quiere escuchar, aunque eso sea a costa de la violación de los derechos humanos, no es exclusividad de ni derecha ni de izquierda. Correcto. Y creo que muestra de eso es lo que nos está pasando a nivel de todo el continente y no vamos a analizar ahora eso. Respecto al relacionamiento con nuestro país, y hay que barajar y dar de nuevo. Yo creo que el gobierno de la calle Pou el gobierno de nuestro país tenía un vínculo establecido con el gobierno de Trump. Creo que ese vínculo hubiese seguido profundizándose si hubiese una segunda presidencia de Trump. No la hubo. Apostó casi que a eso, ¿no? Bueno, Parece ahora hay que sentarse y volver a conversar, conocerse. Bueno, tal vez este aspecto de Yulisa sea una carta a favor del país, no sé si necesariamente de este gobierno, pero bueno, en definitiva, me parece que es volver a empezar. Ujú. Sí, con todo lo que eso supone, ¿no? También hay que reconocer que Estados Unidos no ocupa el lugar como economía tan trascendente que ocupó en otros momentos. Hoy es China, Hoy, un poco claro, la el horizonte de prioridad vuelta. también. Y tiene que ver mucho también el vínculo de Estados Unidos con China también. Obviamente, seguro no es la misma relación China-Estados Unidos que Uruguay con Estados Unidos. Es decir, Claro. Trump en ese sentido parecía que era quizás un poco más, nos condicionaba un poco más, ¿no? Y si estábamos muy bien con China, íbamos a estar no muy bien con ellos. Entonces capaz que ahora hay alguien que puede ser un poco más contemplativo en ese sentido. Hay que verlo. Hay que verlo, Bueno, en la hay que cancha, verlo, ¿no? hay que verlo. Los Sí, sí. pingos se ven en la Dejas cancha. hacer una aclaración de carácter conceptual a propósito del juicio político y qué tanto inhibiría la futura acción política de Trump. En todo caso, más allá del resultado del juicio político, Trump ya lo que no puede ser es presidente de los Estados Unidos, sí. porque recordemos que en Estados Unidos un individuo puede ser reelecto presidente inmediatamente pegado a su cargo y después ya no Sí, por puede eso ejercer la ¿Por qué hablamos dice de volveré? cargos públicos, ¿no? Exacto. Pero él dice volveré, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué manera. Pero Claro. y justamente dijo, ya veremos cómo, ¿no? Claro. Bien, lo único seguro que hay de todo esto es que los que volvemos somos nosotros. Mañana, Sí. ¿no? Bueno, vamos a tratar. Como seguro. ¿El programa? El programa. ¿Alguno? Está bien, El bueno. programa es- Ay, qué literales que están. Ah, bueno, muchas gracias.